A ver, ¿cómo empezamos? Bueno, con Italo Calvino empezar es lo más sencillo del mundo porque en realidad es un libro tan maravilloso en sentidos muy diversos que si quieres verlo por el lado, por ejemplo, psicológico, filosófico, social, incluso simplemente narrativo o arquitectónico, va a ser bastante sencillo. ¿Te cuento el origen del libro? Sí, sí, sí. Mira, en realidad le pasa a este libro que no fue concebido originalmente como tal. Era en realidad un conjunto de apuntes sueltos que Italo Calvino iba encarpetando junto con otros que simultáneamente iba escribiendo, ¿no? Entonces decía, esto va para esta cosa, esto se parece a otra cosa, los iba clasificando genéricamente hasta que la cantidad de estos trazos de ciudades, ciudades invisibles, ¿no? Lugares imaginados, pero no tan arbitrariamente imaginados, Ya, empezó a tener una unidad, un volumen, ¿no? ya, justo acabas de decir no tan arbitrariamente imaginados. Pero continúa porque justo de ahí voy a puntualizar en esa parte. Claro, Que tiene que ver con el protagonismo, el protagonista de Ciudades Indecibles, como Marco Polo. así es, sí. Pero continúa, continúa. ¿Hablamos de Marco Polo, te parece? Ya, Ah, genial. Lo que pasa es que es el famoso autor de Il Milione, el libro de la maravilla, se conoció así en Europa, en el lado castellano. Era el hijo de una familia de mercaderes venecianos que se aventuraban por el extremo oriente en busca, obviamente, de especias, telas y otros productos exclusivos para, obviamente, mantener un negocio próspero y mercantil, claro, allá en Italia, ¿no? Pero, evidentemente, esos viajes, como todo viaje, incluso meramente mercantil, es también un descubrimiento, una exploración, ¿no? Y claro, lo que se encontró fue lo insólito, ¿no? Lo nunca visto, evidentemente, para los ojos de un europeo, ¿no? Mira, hay una anécdota que no cuenta aquí de Italo Calvino, pero que es imperdible, ¿no? Enterado como buen hombre de su tiempo, Marco Polo, de la figura del unicornio, él llegó a escribir en Il Milione que había visto uno, ¿no? Bueno, evidentemente el libro lo escribió en la cárcel, como algunos saben, ¿no? Seguramente. Y claro, recordó que había visto un unicornio, ¿no? No sé si en el norte de la India o en algún lugar, evidentemente próximo a alguna selva, ¿no? Pero lo que vio lo describió de esta manera, ¿no? Sin embargo, los unicornios no son como nos cuentan en Europa, ¿no? No son dóciles y amables como una doncella, sino por el contrario, tiene un aspecto fiero, tosco, intimidante, ¿no? No son esbeltos, ¿no? Blancos, como se ven en algunos tapices en Francia, ¿no? Sino que son más bien eh, eh, robustos, de un color sucio, pardo, de piel barrosa. gracias. Ah, Sí, nada, ya, gracias. gracias. Y además, ¿no? No tienen un cuerno alargado, sino un poquito curvo y corto, ¿no? Claro, cuando llegamos allí, todos los lectores empezamos a darnos cuenta de que lo que ha visto no es un unicornio, es, sin ninguna duda, ¿no? Un rinoceronte, ¿no? ¿No? Y entonces, claro, ahí te das cuenta de que es inevitable ver lo nuevo con lo viejo. Pero tal vez Marco Polo, el personaje, el real, usted sabe que Marco Polo pues viaja de Europa a Asia y trae justamente todas esas historias, bueno, de su ciudad, Venecia, ciudad europea, a tratar de contar de alguna manera pues al emperador en Asia. De alguna manera, cuando vuelve a Europa con estas historias de este país asiático, de este imperio y todo eso, Ya, y que de algún modo eso es lo que traduce en el Milione, ¿no? ya, Los viajes de Marco Polo, estas historias. Ítalo, me parece que el personaje de Marco Polo que recoge, bueno, las ciudades invisibles, ciudades ficticias, pero ¿no será acaso que tal vez Marco Polo, o bueno, o Ítalo trató de entender al Marco Polo dentro de su pensamiento? Porque se dice mucho de que estas ciudades que el Marco Polo ficticio narra, se dice mucho que
probablemente son proyecciones de Venecia, proyecciones de eso. Qué bonito. Pero, No he escuchado eso, fíjate. mira, son proyecciones, porque ¿de dónde salen todas estas ciudades? ¿De dónde salen todos estos, eh, llevarle a lo físico a la ciudad a través de la pasión, a través de la, o sea, traducir o materializar eso que no vemos, traducirlo en ciudades? Pero ¿no será acaso que tal vez el mismo Marco Polo, el real, que viajó de Europa a Asia y viajó con esa vivencia veneciana, con su país, su ciudad natal, y cuando vuelve a Europa, y cuenta esto, porque no lo escribe, él no escribe el millón, él lo dicta, lo dicta, así es. Pero no hay, ¿cómo tú dictas algo, cómo tú trasladas algo que has visto en un lugar, si no es al final el reflejo de lo que tú has llevado? Claro. O sea, es como cuando uno viaja, ¿no? Cuando uno viaja a un lugar y no todos los lugares son como son en realidad, son como nosotros lo vemos. Al final son unas proyecciones nuestras, ¿no? Y me parece genial que Ítalo haya podido recoger tal vez esta parte de Marco Polo que no vemos nosotros, y bueno, podría haber sido una interpretación de cómo es Venecia. Lo que nos está contando Marco Polo no son las 55 ciudades, es Venecia desde 55 perspectivas. Justo lo que tú acabas de contar maravillosamente, Michael, es lo que le da a Calvino el material para una de las ciudades que aquí presenta. Justo eso. Una ciudad, no recuerdo el nombre ahora mismo, que contiene sus posibles otras versiones producto de sus propios habitantes y sus miradas particulares diferentes, ¿no? Esto pasa hasta con los libros, ¿no? Tu lectura de Las ciudades invisibles no es la mía, ni la de él, ni nadie más, ¿no? La lectura que hizo Calvino de El libro de las maravillas de Marco Polo es la de él, igualmente, ¿no? Y el Marco Polo de estas páginas es una apropiación, una recreación. Ya no descartemos en este momento, ¿verdad? Tal como estamos avanzando, que Marco Polo sea también un personaje hecho con hilos del propio autor, ¿no? Del propio Italo Calvino, ¿no? Italiano además, ¿no? Y en ese sentido, probablemente Italo Calvino está utilizando a Marco Polo, al Marco Polo de la memoria histórica, del recuerdo literario, ¿no? Con un pretexto para ensayar lugares, ¿no? Ensayar, ¿no? Espacios que adquieran justamente una, como te decía antes, una imaginación a partir de un tema determinado, ¿no? A partir del recuerdo, del deseo, a partir de las interrelaciones o los intercambios, ¿no? En ese sentido, inevitablemente, uno sospecha, ¿no? Que Marco Polo habla, bien, sí, gracias también a que no sabemos tampoco tanto de él, ¿no? No sabemos tampoco tanto de lo que vio. Del propio Marco Polo llegó a decir que lo que había contado en Il Milione era solamente la cuarta parte o la décima parte, ya no recuerdo bien el porcentaje, pero una parte muy pequeña de lo que en realidad había visto, ¿no? Entonces, claro, ¿y cómo lo había visto, no? Y el tiempo, ¿no? Porque él no podía llevar a la época que sepamos, ¿no? A ver, por ejemplo, mi ilustrador, ¿no? Como el obispo Martínez Compañón en su ruta por el norte del Perú, ¿no? Y la sierra y la selva, ¿no? No llevó tampoco, no existía, ¿no? Un fotógrafo, ¿no? No, eso es bien interesante. Y aun cuando hubiera llevado digamos, algún asistente para graficar lo que él veía. Esos dibujos o esas capturas, esas imágenes tampoco están exentas de una intervención individual, ¿no? De un sesgo subjetivo. Y de hecho esa es su riqueza probablemente, ¿no? Bueno, el libro es también eso, ¿no? Juegos de la fantasía de Italo Calvino que probablemente también tienen que ver con sus intereses, sus motivos, sus propios viajes también, ¿no? Antes de volcarlo a la parte ya nuestra, o a la parte desde un marco arquitectónico, eh, la conclusión de Ciudades Invisibles sobre esta parte del infierno, sobre esta parte de vivimos ya en un infierno existente, no existe un eso, sino ya está aquí el infierno, ¿no? Y hay dos opciones para poder lidiar con eso. Bueno, al menos es lo que entendí. La primera es que tú puedes asumir, bueno,
sabes que estás ahí, pero bueno, te impregnas en eso y vives tranquilamente. Y la otra está que dentro de todo ese infierno que somos conscientes en el que estamos, detectemos aquellos no infiernos y trabajemos por vivir en ese apartado. Qué interesante lo que dices. No sé si te estás refiriendo a Sobeida, una de las ciudades Ya, más no nos tengo el nombre, pero memorables. sí, creo que de los ¿Qué te parece? finales. ¿Podemos leerla? ¿Te parece? Es breve. Perfecto, Es ya, que es lo que también hace este libro tan recomendable, porque se puede leer hasta cierto punto cada ciudad, cada descripción de cada ciudad, con independencia de las demás. No así hay un es. orden estricto, no Abres hay la página y Así es. cualquier ciudad. Eso es lo Déjalo genial de haz ese libro, esto y sí. donde caiga la mirada, mira, vamos a localizar Sobeida, como conversábamos antes de empezar. Tú y yo coincidimos en ser lectores que no pueden leer sin un lápiz en la mano, ¿no? A ver, que no podemos vamos, leer sin dejar una marca en el objeto, ¿no? Déjame ver, no sé si tarda en localizarlo, yo creo que no. Yo creo que no voy a tardar en localizarlo. Aquí está, aquí está. Y es breve además. Vamos a leerlo. Dice, las ciudades y el deseo 5. Desde allí, al cabo de 6 días y 6 noches, el hombre llega a Sobeida, ciudad blanca, bien expuesta a la luna, con calles que giran sobre sí mismas como un ovillo. De su fundación se cuenta esto. Hombres de naciones diversas tuvieron el mismo sueño. Vieron una mujer que corría de noche por una ciudad desconocida. La vieron de espaldas, con el pelo largo y estaba desnuda. Soñaron que la seguía. Al final, tras muchas vueltas, todos la perdieron. Después del sueño, buscaron aquella ciudad. No la encontraron, pero se encontraron entre sí. Decidieron construir una ciudad como en el sueño. En la disposición de las calles, cada uno repitió el recorrido de su persecución. En el punto donde había perdido las huellas de la fugitiva, cada uno ordenó los espacios y los muros de manera distinta que en el sueño, de modo que no pudiera escapársele más. Esta fue la ciudad de Sobeida, donde se establecieron esperando que una noche se repitiese aquella escena. Ninguno de ellos, ni en el sueño ni en la vigilia, vio nunca más a la mujer. Las calles de la ciudad eran las que recorrían todos los días para ir al trabajo, sin ninguna relación ya con la persecución soñada, que por lo demás hacía tiempo que estaba olvidada. De otros países llegaron nuevos hombres que habían tenido un sueño como el de ellos, y en la ciudad de Sobeida reconocían algo de las calles del sueño, y cambiaban de lugar galerías y escaleras para que se parecieran más al camino de la mujer seguida, y para que en el punto donde había desaparecido no le quedara modo de escapar. Los que habían llegado primero no entendían qué era lo que atraía a esa gente a Sobeida, a esa ciudad fea, a esa trampa. Una ciudad hecha para que se parezca a un sueño, ¿no? El deseo de encontrar en la realidad imperfecta, material, prosaica, lo que había aparecido de pronto en el curso de una madrugada. Lo que había salido de la oscuridad de la noche como algo esquivo, pero irresistible, ¿no? Que se alejaba conforme uno trataba de capturar una mujer. La belleza, el absoluto o cualquier clase de plenitud, ¿no? Eh, Material, sensorial, artística, espiritual, religiosa, lo que quiera, ¿no? Pero está aquí en juego el anhelo, ¿no? Soñamos algo hermoso y queremos que suceda en la realidad. Pero al intentar que suceda en la realidad, sucede que lo arruinamos. Sucede que lo degradamos. Sucede que copiamos, trasladamos, transferimos lo soñado, ¿no? Y todos tenemos la sensación de que en los sueños todo es mejor, todo es fluido, no hay barreras, los tiempos se confunden, pero sin una clase de fricción ni bache, ¿no? Pero llevado eso a la realidad, resulta que la realidad impone sus leyes, ¿no? Impone sus condiciones de tiempo, de espacio,
de cambio, de limitaciones, en fin, ¿no? Y las cosas cambian, ¿no? Y entonces, claro, ¿por qué hablaba yo de infierno? Porque esto me recuerda mucho a cómo, por ejemplo, el poeta Friedrich Hölderlin insinuaba, y eso es muy importante ahora en tiempos de nuevo de extremismos, fundamentalismos, ¿no? En un mundo polarizado, ¿no? Él decía en el Hiperión, su novela poética, que cada vez que la humanidad había querido hacer del Estado su cielo, acababa convirtiéndolo en su infierno. Oh, ya no, ¿no? Es decir, a veces es también como la experiencia de un arquitecto en un momento de aprendizaje, ¿no? Quiero hacer la mejor obra posible, ¿no? Pero a lo mejor la mejor obra posible puede suceder en el papel, ¿no? En la pantalla, ¿no? Ujú. En la idea, hasta en la conversación. Porque en el papel, en la pantalla, en la conversación o en la mente, suprimimos aspectos de lo real. Hay una cosa, justamente volviendo al infierno y ya trasladando al mundo de la arquitectura, esta reflexión, ¿no? De detectar qué cosa no es infierno. Pero, ¿y si en lugar de esmerarnos en detectar lo que no es infierno, recogemos lo que podemos percibir como infierno y le damos la vuelta? Ya. Estamos en este momento ahorita y hay ruido por allá, por acá, Claro, sí, sí. y de pronto esto La ciudad, ¿no? podría ser, no es lo que queremos para esta charla, Claro. pero Mira, ¿y qué qué tal si bonito. cogemos, ¿no?, todo esto y hacemos parte del ambiente? Este infierno Ya. ya lo Oye, incluso eso podría estar trasladado hasta las relaciones de pareja, ¿no? O sea, a veces hacemos sufrir a es alguien, parte ¿no? del sufrimiento. Claro, hacemos Ajá. sufrir a alguien porque esperamos lo inhumano, esperamos una perfección que no es de este orden. Y si fuera de este orden, se convertiría en algo monstruoso probablemente, ¿no? No hay una relación perfecta, no debería haber No una relación debería, perfecta. porque no hay personas perfectas, no hay lugares ideales, ¿no? En realidad convivimos siempre con fisuras, huecos, sombras, ¿no? Pero eso es lo que le da justamente relieve, ¿no? Le da tactilidad, ¿no? A la vida, a las experiencias y al recuerdo también. Me ha encantado tu punto, sí, porque conversábamos antes también con la ayuda de nuestro maravilloso técnico, que parecía que esto era lo más desaconsejable, ¿no? Hay una construcción al lado, ¿no? La luz de repente no es tan controlable, pero claro, la gente puede Claro, ir y venir aquí en este lugar bonito, citadino, en calle Florida, en Chiclayo, ¿no? Y siempre dijimos, pero es que es justamente lo que le puede dar palpitación, ¿no? Verosimilitud, realidad, humanidad, mundo, ¿no? y mencionabas, Ya. ¿no? Justo en el momento de armar esto, que no es necesario que sea imperfecto. Así es. No es necesario que sea perfecto. Así es. La imperfección, y creo que yo, a partir de ahora, creo que como una estrategia, no sé, de creatividad, de enseñanza, no solamente, no solamente deberíamos dejar que suceda la imperfección, sino que podría ser que también la busquemos, ¿no? Genial, La busquemos. genial. O Sí, incluso claro, claro, tratemos de hacer claro. cosas para que surja, porque la improvisación está lleno de errores, está lleno de improvisaciones, pero justamente esta ganas de hacer que surja la improvisación es lo que empieza a ser espontáneo, Claro. un evento, alguna cosa, algún hecho arquitectónico, algún diseño, algún objeto. Me dices, esto de acá no es un ladrillo, esto es una... Claro, claro. Pero ¿y quién viene aquí a decir, no, pues que no me gusta porque no es el ladrillo, cara vista? Yo, pero ¿y qué tiene? Se ve muy bien. Funciona, funciona. Sí, Funciona. claro, sí, sí. Y hasta Me una... siento cómodo, Claro, sí, yo claro. también. Mira, incluso, mira, ya que vienes aquí, Ajá. eh, hay una irregularidad en el color, incluso dentro de cada pieza. ¿Ok? ¿Ya? Y esa irregularidad no solo no es perfección, sino que es también historia probablemente. Historia de la confección, quizá industrial o de repente artesanal, no sé. Como, por ejemplo, esas vigas de casas que tienen una voluntad, ¿no? De recreación rural, o de las casas del campo que yo conocí en la Sierra de Piedra, por ejemplo, ¿no? Vigas que no están del todo pulidas,
en las que ves, ¿no? Incluso cierta prominencia de la salida de una rama, ¿no? Sí. Ves incluso líneas, ¿no? Que también incluso pueden suponer la captura de una estación, ¿no? Invierno o verano, qué sé yo, en que fue el árbol alado, ¿no? Podemos hablar incluso de cómo la corteza de ese árbol pudo ser eventualmente recorrida por unas formas de vida pequeñas, hormigas, ¿no? O cómo sirvió en lo que ya no existe la rama cortada para albergar pájaros que trinaban, ¿no? Por las mañanas. Podemos imaginar muchas cosas, ¿no? O sea, es que es bien interesante lo que tú cuentas, me entusiasma porque creo que ese deseo de que todo sea homogéneo, eficiente, o sea, ese deseo de control, ese deseo racional puede ser una forma de violencia. O es una forma de, otra vez, ¿no? De inhumanidad. Mira, Julio Ramón Ribeiro decía en su libro Dichos de Luyer, algo muy breve, ¿no? Me aterran, me siento incómodo en esas casas donde todo está bien puesto y cada cosa en su sitio, nada fuera de lugar, y todo impecable y resplandeciente, como si, de alguna manera, no estuvieran nunca habitadas por nadie. Yo siempre prefiero, ¿no? El desorden, una cuota de desorden que me transmite la cálida palpitación de la vida. Más o menos dice eso Ribeiro, ¿no? Claro, pues, si está todo bien colocado, yo no siento que no se puede entrar ahí. Yo de chico he llegado a entrar en la casa de una costurera allá en Piura, a donde mi mamá me había enviado para un mandado, para una diligencia, y me acuerdo, fíjate, a ver, pero no ser insensible al contarlo. Me acuerdo la sala, y la señora estaba sentado al lado de una mesita, y ella a la casa al frente, ¿no? Era una sala perfecta, como de cuadro, pero una casa de muñecas, pero a escala real, ¿no? Unos muebles con su tapetito, impecables, ¿no? Todo bien simétrico, y muñecas. Bien vestiditas, bien arregladitas, los rizos y todo. Acá una, tres en el mueble del centro más grande, dos en el mueble para dos personas, ¿no? Todo era tan ¿cómo decirlo? Tan primoroso, tan, ¿no? Sujeto, ¿no? A la evidente intención de quien habitaba ese lugar, que solo se podía deducir de ello que era un lugar intangible, un lugar no tocado, no usado, no habitado. Que sentarse ahí habría sido profanarlo, ¿no? Habría sido, de alguna manera, un atentado, ¿no? Contra una idea, ¿no? Y yo creo que en la arquitectura y los espacios, los lugares, ¿no? Hay que esperar la transformación que le da el uso, la cotidianidad. O sea, la arquitectura realmente existe no cuando acaba de ser entregado el departamento, ¿no? El proyecto, ¿no? O no sé. Ahí empieza, más bien. Ahí recién empieza. Eso no, claro, hasta cierto punto es como un boceto, ¿no? Mientras no esté habitada, no es arquitectura. No funciona, claro. No es arquitectura. Si no se habita, Claro, no tiene sentido. claro. De hecho, yo no escuché decir a un arquitecto en otro lado, no me acuerdo quién, que un parque en el que no hay gente ha fracasado. Ha como parque. fracasado, claro. Ha fracasado, ¿no? Entonces, hay una zona de juegos y si ya el asiento del columpio está, no sé, desteñido, corroído, ha sido un éxito. No podemos hablar de mantenimiento, ¿no? Y hay otra cuestión, ¿no? Pero me parece que más bien las huellas, ¿no? Son la mejor evidencia del triunfo de un diseño. Te hago una pregunta. Claro. ¿Qué es una ciudad? Y mira, buena cuestión, ¿no? Mira, la palabra ciudad, Recogiendo un poco claro, la definición de Ítalo. Claro. Que es una, bueno, la definición de Ítalo es su interpretación, pero claro. para Víctor, ¿qué es una Ya. ciudad? Mira, necesitaría mucho tiempo para responder a esa pregunta. Pero probablemente si me lo dieras, probablemente si me dieran 500 páginas para que eso, ¿qué es una ciudad? Acabaría con más preguntas. Acabaría con mis Habría que hacer un En libro. cambio, si
si lo apuro con una respuesta sencilla, que va a ser obviamente un fracaso, algo habremos captado. Mira, me lanzo, no tengo miedo. Voy a dar la respuesta más irrefutable, la respuesta más cuestionable, más irreal y más incongruente. Pero es la que yo tengo ante tu pregunta en este momento, aquí, en este lugar. Una ciudad es una unidad en el espacio con una identidad plasmada materialmente y producto de una historia protagonizada por sus habitantes. Está genial. No sé si está No, está genial. ¿Sabes por qué? Porque me hablabas de... Ya no me acuerdo qué dije. Ayúdame. Luego, en el video lo recordamos. En el clip ahí va a aparecer la definición de Víctor de qué es una ciudad. Ya. Pero refuerzo eso. Y es cierto. Ya. ¿Sabes por qué? Porque esa casa de la costurera, esa casa en la sierra, este espacio es una ciudad. Ajá. Porque tiene identidad, tiene historia, tiene un proceso. Detrás de todo esto, detrás de este ladrillo, detrás de este objeto, hay un espacio, detrás de este espacio que estamos ahorita, esta posición de mobiliarios, hubo algo pensado. Y detrás de eso pensado hubo un boceto. Hubo un par de arquitectas que dijo, mira, vamos a colocar este espacio y que de alguna manera esto va a recoger personas y va a invitar a compartir y tal vez, no sé, algún día Víctor y Michael se pongan a conversar. No, o sea, sería genial. Entonces, las ciudades invisibles de Ítalo también, yo creo que esos son estos espacios, microespacios que hacemos cada uno y son nuestras propias ciudades. Sí. Mira, qué interesante también porque conforme te escucho también me doy cuenta que la palabra ciudad, fíjate, tiene también ella misma un recorrido, tiene un origen. Civitas, en latín, donde viene civil, civilizado, civilidad, cívico, cívica, ¿no? Citadino. Claro, y citadino. Oye, sí, estamos en el lugar perfecto, ¿no? No se llama urbano, sino citadina, ¿no? Qué bonito, ¿no? Mira, Civitas también habla de no solo un espacio trazado, delimitado, mínimamente ordenado, ¿no? U ordenado por los acontecimientos, como algunos cascos antiguos de ciudades europeas con historia medieval, ¿no? A veces laberíntico, con calles que terminan en nada. Yo viví en una ciudad pamplona donde hay una calle que se llamaba Sal si puedes, ¿no? ¿Ya? Bueno, o el barrio de Santa Cruz en Sevilla, donde te puedes perder realmente, si no eres de ahí. ¿Ya? Y donde hay una callecita que es un tunelcito, ¿no? Bueno, la palabra ciudad también habla de una urbanidad, justamente, una cortesía, ¿no? Una identificación con unas leyes, con unas obligaciones y, por supuesto, como Aristóteles mismo diría, ¿no? Una ciudad solamente funciona, una polis, ¿no? En griego, polis, ¿no? Solo existe cuando hay esa unión que solamente puede alentar incluso el conocimiento mutuo y hasta la amistad, ¿no? Entonces hablamos de relaciones horizontales, de confianza, de trato, de intercambio, pero también relaciones, no sé si verticales, pero en todo caso de sujeción, ¿no? A unas normas, a una clase de orden o de racionalidad mínima para que cada cual busque su proyecto de felicidad. Es importante porque, claro, también eso te revela que una ciudad de 10 millones de habitantes, ya no sé si es una ciudad, ¿no? Una ciudad inmensa, una Lima, un México, DF, un Sao Paulo, ¿no? Nueva Delhi, ¿no? Ya no sé si son ciudades. Un conjunto de ciudades. ¿No? Y hay algo de eso seguro en el concepto de la ciudad de 15 minutos, ¿no? Que la pandemia relanzó, ¿no? Pero yo sí creo que una ciudad tiene que ser transitable, ¿no? No en el sentido de que hayan veredas y calles peatonales en condiciones, sino que realmente puedas conocerla en no demasiado tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente en el conocimiento mutuo puede suceder la empatía, puede suceder la identificación.
pueden aparecer compromisos de ayuda mutua, de comprensión. Y solo en el contacto cotidiano desaparecen A ver, los estereotipos, las etiquetas, ¿no? lo que mencionas es que para que se convierta en ciudad hay que caminarla, hay que conocerla. Yo creo que sí. Creo que sí. Sí, ¿hasta cuánto hay que conocerla? Mira, Aristóteles dio una cifra. Hablaba de no más de 10.000 habitantes. Imagínate, ¿no? No, yo me refería... Pero equivalente a una ciudadela casi. ya, ¿no? no, claro, también Claro. me refería Ya, cuánto de la ciudad tú tienes que conocerla para que adquiera ese carácter de ciudad. claro. Buen No punto, puedes ¿no? conocer toda la ciudad. No, claro. Y así como no puedes conocer todos los Claro. rincones de tu casa. Pensemos en Lima, ¿no? Mira, pienso en la residencia San Felipe, Ujú. ¿no? Muy interesante, muy interesante. Uno podría reprochar las torres porque las torres se incomunican, ¿no? La verticalidad, Ujú. los seres humanos somos horizontales, ¿no? O sea, conversamos así, sobre el mismo plano. Ujú. Y toda relación de amistad, de pareja es horizontal. Las dos voluntades están sobre el mismo nivel. La verticalidad suspende esa frontalidad, ¿no? Suprime la reciprocidad. Pero a pesar de eso, la cantidad de espacios comunes en Residencia San Felipe y el diseño de ciertas áreas en particular destinadas a servicios, restaurantes, bancos, ¿no? Gimnasios, peluquerías y despachos profesionales, ¿no? Colegios, ¿no? Áreas para niños, ¿no? Áreas abiertas para usos de actividades de todo tipo, con niños, tercera edad, con música, sin música, ¿no? Prácticamente convierten a este lugar como una especie de pequeña ciudad, ¿no? Una microciudad, ¿no? Sí. Lo digo porque voy muy a menudo allí, tengo una hermana mayor que vive allí y honestamente me encanta ese lugar. Admito que me encanta, ¿no? Y entonces, claro, con mi hermana conversó y me transmite esa experiencia y mi sensación es que no tiene que, a no ser que sea inevitable por otros motivos, ¿no? Quedar, por ejemplo, en algún familiar o una familia que vive lejos de ahí, pues es inevitable salir de ahí. O un cumpleaños de sus amigas del gimnasio que deciden irse, qué sé yo, voy a inventar, a tal lugar en Larcomar, ¿no? Pues salen de ahí, ¿no? Pero a efectos cotidianos, corrientes, no necesita salir de ahí para hacer lo indispensable. ¿Por qué Ir residencial? al gimnasio. ¿Y por qué en Residencial San Felipe pareciese que... A ver, no sé, tal vez mi percepción. Ajá. El tiempo pasa distinto en la Residencial San Felipe versus a lo que está afuera. Sí, ¿Sabes por qué te digo esto? Me encanta tu planteamiento. Mira, Ya. pausa con la Residencial San Felipe y luego volvemos a Residencial. Retomando Ítalo, es un libro de viajes. Sí. Es un libro de viajes. Viajes imaginarios. Es un libro de viajar. Estaba volviendo a leer, volviendo a recordar un poco Ciudades Invisibles. Y dije, ¿qué otro libro también nos habla de viajes? ¿Qué otro libro es muy potente en esto? Y salieron Los sueños de Einstein. Los sueños de Einstein... Mira, no lo conozco. Lo recomienda, supongo, ¿no? Sí, hermosísimo. También abres una página y... Sí. Los sueños de Einstein no es un libro escrito por Einstein. Se me fue el autor. ¿Escrito por quién? Se me fue el autor. ¿Escrito por quién? No, se me fue el autor. Perdón. Pero lo escribe en el 93. Ya. En el 93 lo escribe. Y obviamente es un Einstein ficticio que tiene 30 sueños en su oficina, en un despacho, justo antes de lanzar su teoría de relatividad. Nada menos. ¿No? El tiempo y todo esto que habla Einstein. La sola propuesta ya es interesante. Y son 30 sueños de mundos donde el tiempo pasa de distintas maneras. Entonces, Einstein es tiempo, igual tiempo, ¿no? Albert Einstein, el Albert Einstein ficticio, sueña con 30 mundos donde en alguno de ellos el tiempo no es lineal, es circular. En otro de ellos el tiempo es estático, en otro de ellos el tiempo va para atrás. Ese tipo de sueños, ¿no? Sí. Imagínate que soñamos el común de los mortales, ¿no? Soñamos que
nos ganamos la lotería, soñamos que... No, él sueña con el, él sueña con Soñar los, con matemáticas, con espacio, con física, ¿no? Qué genial, ¿no? están los sueños de la gente común y luego los sueños de Albert Einstein. Entonces, y justo menciona Ya, de que hay un mundo, ya. me acuerdo, hay un mundo, uno de los sueños de, existe un mundo donde las personas, por ejemplo, el tiempo pasa más lento en las alturas y más rápido abajo. Y por eso Ya. la gente trata de ir a las montañas, a vivir a las montañas, porque ahí quiere ganar un poquito más de vida. Incluso hasta pueden llegar a la inmortalidad, entre comillas, ¿no? Y en cambio, los que están abajo, el tiempo pasa muchísimo más rápido. Así como también hay lugares donde el tiempo es estático, es centro de la Tierra, por ejemplo, y donde las personas se van ahí, no sé, para inmortalizar, por ejemplo, no sé, el beso con su pareja ideal, pero son conscientes de que se inmortaliza y se convierten en estatuas y ya nada más podrán saber. Y te plantea hipótesis otras Ya. donde el tiempo todos los días se renueva, o sea, y no existe el pasado, no existe el pasado, ¿no? Entonces cada día y la gente vive con una agenda porque, para que recuerde qué cosa es, pero cada día tiene que volver a trabajar, cada día tiene que... O sea, hay un mundo donde el tiempo demora un año. El tiempo, todos son conscientes de que demora exactamente un año. El fin del mundo se acaba en un año. Entonces las personas pues pueden sencillamente... cae este cuestionamiento, o sea, cae este cuestionamiento donde las personas podrían hacer lo que quieren, sí, podrían hacer lo que quieren y de pronto, pero queda, ¿no? ¿Qué pasaría si en un año se acaba el fin del mundo? ¿Qué haría uno, no? Uno podría decir, no, pero voy a hacer lo que quiero, voy a ser feliz. Pero todo el mundo quiere ser feliz, pero en ese afán de todos ser felices, ya no va a existir nada de qué obtener. No va a existir ninguna necesidad de hacer algo. Claro. Entonces toda la gente, como no hay algo que hacer o algo que consumir, probablemente termine siendo más infelices de lo que quisieron ser. Hay una leyenda que cuenta Claudio Magris en Microcosmos. Magris, por cierto, autor de otro libro de viajes que merecería igualmente sumarse a tu lista, ¿no? A nuestra lista, el Danubio. ¿No? Magris dice que el pequeño San Luis Gonzaga, a ver, es una leyenda de repente, ¿verdad? Las leyendas son más interesantes, ¿no?, que los acontecimientos reales, ¿no? Ujú. De pequeño jugaba, vamos a imaginar, no sé, con una cajita, con una pelota, jugaba, ¿no? Y cruelmente una criada le pregunta: niño, ¿qué harías si supieras que dentro de un par de horas vas a morirte? Una pregunta realmente espantosa, aparentemente, ¿no? Yo recuerdo a Claudio Magris en España, tuve el privilegio de estar allí hablando de esta anécdota al presentar su libro. Magris agregó, y el niño contestó: pues seguiría jugando. Luego de un silencio de toda la sala, ¿no? Magris dijo: respuesta muy infantil, pero muy sabia también, ¿no? Claro, está la misma cuestión, ¿no? Vemos el tiempo, ¿no? Como, no tiempo, ¿no? Sino como un espacio en el que debe haber al final un desenlace. Hay que redondear. Pero en mi opinión eso siempre atrevido, ¿no? Porque ni siquiera sabemos si podremos concluir esta entrevista. Puede pasarte, discúlpame, a ti, tranquilos, estamos bien, ¿no? ¿No? Puede pasar algo, no sé, Se cae el caernos un techo. meteorito, ¿no? Ajá. Creo que es otra vez nuestro deseo de control sobre el espacio del que hablábamos antes. Buscar lo pulcro, lo funcional, esa casa de muñecas de la costurera, ¿no? Pero en realidad también admitir la imperfección es admitir que todo puede acabar antes de tiempo, ¿no? Y que una vida no debe ser medida por la satisfacción de todos sus objetivos, sino por la calidad de los objetivos y por estar en actividad. Creo que la felicidad no consiste en el éxito, consiste en estar activa. Los campesinos son envidiablemente felices porque siempre hay algo que hacer, ¿no? Se acabó la cosecha, que volver a sembrar, ¿no? Y así, de manera circular, ¿no? Entonces, mira, Disculpa, ajá, hay otro de los sueños de Einstein que dice que el tiempo va a pasar más lento si te mueves más rápido,
Pero ¿qué sucede? Las Ajá. personas en ese afán, todos saben lo que es, ¿no? Las personas en ese afán de querer ganar más vida, se mueven rápido, se mueven, caminan por la ciudad, todo. Pero en ese afán de conseguir más tiempo de vida, tienen menos tiempo para Es que disfrutar. hay un error grave, ¿no? Mira, para apoderarte bien de tus experiencias, porque acumular no es tener experiencias, es amontonar, ¿no? A ver, ¿No? acumular no es tener experiencias. No, claro. Esto es Byung-Chul Han, la aroma del tiempo, ¿no? Uno de sus ensayos, ¿no? Si yo quiero vivir plenamente y me dispongo a acumular, a correr, ¿no? Pierdo calidad de vida, ¿no? A ver, ¿aceptarías cuál de estos dos tours por Europa? Uno que te ofrezca, bueno, los dos ofrecen el mismo tiempo, vamos a imaginar. Ya. Los dos ofrecen 2 semanas, pero uno te ofrecen únicamente 2 ciudades. Vamos a imaginar. Venecia, escojamos en honor de Marco Polo. Venecia es una ciudad y la otra es París. Solo Venecia y París, nada más, 2 semanas. El otro tour, vas a pagar lo mismo, por cierto, ¿no? El otro tour te ofrece 20 ciudades europeas, comenzando por Barcelona y acabando en Istambul. En 2 semanas, 20 ciudades europeas. ¿Cuál de estos dos tours compras? Yo, yo, Claro, yo elijo las dos ciudades. yo Pero también. creo que el 95%, y si me das 20 ciudades más, los Claro, toma, porque acumulas más selfies, ¿no? Para provocar porque la acumulamos envidia en más las redes selfies. sociales. ¿No? Pero si se trata de que, a ver, ¿qué es recordar? Recordar es volver a pasar por el corazón, recording, ¿no? Pero para que haya recuerdo, tiene que haber huella. Y la huella necesita de tiempo. O sea, vamos a ver, en las viñetas, ¿no? ¿Cómo se insinúa el paso veloz de la pista, desde el automóvil, el paso veloz del automóvil, ¿no? Como perfectamente posado sobre la superficie del asfalto, no, flotando, con unas rayitas, ¿no? Ujú. La velocidad equivale a falta de contacto. La rapidez disminuye la relación. Entonces, el viaje, y estoy completamente de acuerdo contigo, de solo 2 ciudades en 2 semanas, de repente va a ser hasta insuficiente. Puede que alguien diga ninguno de los dos. Yo prefiero un tour de 2 semanas en una única ciudad, ¿no? ¿No? Y hasta en una única parte de París, ¿no? De París también es gigante, ¿no? Mira, yo creo que la lentitud es necesaria. Y si tú vives cosas, necesitas también pausas para acabar de vivirlas, porque solamente se viven y desarrollan su huella en el corazón y en la memoria, en el tiempo, cuando abres una tregua y conversas de lo que acabas de ver con alguien, o lo escribes, o simplemente, ¿no? Paras para respirarlo, ¿no? Y por algo, ¿no? La memoria se fija en el cerebro con el descanso, con el sueño, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces, yo creo que, vamos a ver, ¿no? Creo que vivimos más, ¿no? No cuando vivimos muchas cosas, sino cuando vivimos poco, pero plenamente con los sentidos alertas, ¿no? Mira, lo que dices se traduce muchísimo en arquitectura cuando los estudiantes hacemos, por ejemplo, los modelos análogos. En los talleres de arquitectura existe mucho el estudio de referencia de edificios. No sé, estamos haciendo, por ejemplo, un colegio, Ya, o le toca en la tesis hacer un colegio a un chico. Y ese chico tiene que hacer estudios de otros modelos análogos y empieza a estudiar por colegio, no sé, de Colombia, de China, de no sé qué lugar. mm, Y podría hacer, pues, no sé, unos diagramas pues espectaculares, hermosos de ese colegio, pero va a ser totalmente insuficiente si no vives al menos cerca de ese colegio, próximo a ese colegio, y no solamente de irte y tomarle foto un día, no, tienes que estar ahí un año, un año, porque alrededor de ese colegio pues surgen muchas cosas, surge la, la comunidad, la sociedad aparece alrededor, gracias. la convivencia aparece alrededor de eso, y eso no se ve pues en una semana de turismo. Eso se ve, y Sí, o claro. sea, ni estando, y no sé cuánto tiempo hay que estar ahí. Mira, eso explica algo hermoso, ¿no? Todos tenemos la memoria de la casa que hemos habitado. Tú me contabas aquí en una mesa ya, exactamente, ¿no? Ajá. Ya esa mesa tiene su historia, mira, porque me contaste
En La huella, es primicia. una huella. Claro, qué privilegiado yo de tu proyecto de libro con recuerdos de la infancia, ¿no? Sí. De un lugar, una cocina, unos aromas, ¿no? Ah, mira, se acuerda. Claro, los lugares son también sensaciones, Los ruidos. acontecimientos, vínculos, ¿no? Ajá. Claro, ¿no? Entonces, eso necesita de cotidianidad, reiteración, permanencia, ¿no? Mira cómo hablamos de tantas variables tan genuinamente filosóficas y antropológicas, ¿no? Cambio, permanencia, ¿no? Por ejemplo, interrelación, identidad, historia, ¿no? Unidad, mezcla, espacio, acontecimiento, tiempo, Un ¿no? estudiante de arquitectura, ¿cómo puede graficar la cotidianidad en una lámina? Porque necesitamos mostrar esto para Sí, poder sí, 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 sí. enriquecer el análisis. Los planos que yo veo, las imágenes que yo veo, que muchos chicos entre, las maquetas que yo veo, me parecen objetables por algo, porque parecen lugares no vividos, no ocupados, ¿no? A mí me encantaría ver un plano en el que se dibuje la corrosión de un muro, donde se vea la mancha de una mampara. No, ¿No? ahorita todos son renders perfectos. Claro, Y la IA lo hace más perfecto. claro, Le da movimiento. claro. O sea, me encantaría ver una maqueta donde haya una partecita ligeramente imperfecta que te diga. Lo que pasa que como, si te pregunta el arquitecto, ¿no? En clase, pero ¿por qué esto no está bien? No, Con un arquitecto, al grafiti en la parte. contrario, Sí. exactamente. Al contrario, lo que he querido contar es que esto ya ha sido usado y probablemente más usado por este lado que por el otro, y la huella de ese uso es esta. No sé, a veces olvidamos, ¿no? Que nuestro cuerpo no acaba en los límites de la piel, ¿no? Claro, llevamos con nosotros como si fueran extremidades, habitaciones, patios, ventanas, un árbol, ¿no? Que vamos con a lo mejor una ciudad, un barrio, una pared completa dentro de nosotros, ¿no? Rubén Blades cantaba eso, patria son las paredes de un barrio, ¿no? ¿Ok? Ya, y aceptar, ¿no? También esa relación, fíjate que no cambiaríamos por nada, ¿no? Podríamos decir, me encantaría haber vivido en otra ciudad en otro tiempo, pero aquí es donde estoy y esto es lo que yo soy, ¿no? Y a lo mejor ni mi cama, ni mi cuarto, ni mi casa, ni mi cuadra, ni mi barrio, ni mi ciudad, ni mi país son nada de lo perfecto que yo pueda haber con el tiempo y mi madurez haber imaginado, pero es lo mío, es lo que yo soy, ¿no? En ese sentido, yo creo que los lugares adquieren, repito, importancia, esta importancia, significado para personas y para pueblos, justamente cuando suceden cosas ahí, ¿no? Y cuando estos lugares permiten que sucedan cosas ahí, ¿no? ¿Ok? Residencial San Felipe permite que Claro, suceda eso. no, no, ya su solo origen es interesante, pero ahí pues han crecido muchas personas, ¿no? Muchos hijos de los primeros ocupantes La se gente habrán mudado a otro viaja, lugar y habrán vuelto. la gente viaja, o sea, el antiguo residente viaja a otro país y no dice, yo viví en Lima, yo viví en Residencial San Felipe. Así es. O yo viví en San Borja, o yo viví en Barranco, o yo viví, ¿por qué no?, en Comas. Yo viví frente al Megaplaza, Pero, en el Cono Norte cuando no existía el pero Megaplaza, fíjate etcétera, ¿no? qué tan importante tiene que ser una residencial para que, o sea, llevar el carácter, la escala de una ciudad. O sea, yo viví en Lima, yo viví en Perú, ya un país, yo viví en Perú, y llevarlo, sintetizarlo a una residencial para que salgas y digas, yo viví en Residencial San Felipe, o yo viví en Barrio Mirones, no sé, Ya. eh, Entonces, yo viví en mira, Chiclayos, claro, pero viví. viví Mira, en eso. ¿Qué y- tan fuerte, claro, qué tanto perceptualmente tuvo que ver ese lugar, tuvo que ver, no sé, usurpado la definición de ciudad y, llevar, y meterse en en el claro, subconsciente de la persona? claro. Pero eso solamente va a ser posible si, como en esta sesión lamentablemente, aceptamos el límite, ¿no? Que todo termina, ¿no? Porque mira, solo cuando yo sé que algo termina, lo que ha empezado y tiene eso,
un término, desenlace o no, ¿no? Se vuelve valiosa. Si yo tengo la idea de que esto es interminable, cada instante desfallece, declina. Se vuelve menos importante, ¿por qué? Porque es parte de un infinito. Y el infinito diluye, ¿no? Diluye lo que lo integra, ¿no? Y lo expone a la repetición, ¿no? A la insignificancia, a la irrelevancia. Entonces, es hermoso aceptar como también, ¿no? Una clase, una película, las medidas del lienzo para un pintor tienen, efectivamente, repito, ¿no? Unos límites, un perímetro, una acotación, ¿no? Y yo, cuando te escuché hablar de Einstein, sus sueños, ¿no? Y del término, pensé en esta ciudad narrada por Calvino, ideada, que es una de las más breves, y se llama Octavia, como un cierre perfecto, creo yo. Bueno, perfecto no, imperfecto, hermosamente imperfecto, seamos coherentes, ¿no? Para este inolvidable encuentro. Inolvidable justamente porque sucedió, se introdujo en un momento determinado, muy concreto, ¿no? Y empezó a... Dice, si queréis creerme bien, ahora diré cómo es Octavia, ciudad telaraña. Hay un precipicio entre dos montañas abruptas. La ciudad está en el vacío, atada a las dos crestas por cuerdas y cadenas y pasarelas. Uno camina por los travesaños de madera, cuidando de no poner el pie en los intersticios, o se aferra a las mallas de una red de caña. Abajo no hay nada en cientos y cientos de metros. Pasa alguna nube, se entrevé más abajo el fondo del despeñadero. Esta es la base de la ciudad, una red que sirve para pasar y para sostener. Todo lo demás, en vez de alzarse encima, cuelga hacia abajo. Escalas de cuerda, hamacas, casas en forma de bolsa, percheros, terrazas como navecillas, hombres de agua, piqueras de gas, asadores, cestos colgados de cordeles, montacargas, duchas, trapecios y anillas para juegos, teleféricos, lámparas, tiestos con plantas de follaje colgante. Estamos bajo Octavia, ¿no? Suspendida en el abismo, la vida de los habitantes de Octavia es menos incierta que en otras ciudades. Saben que la resistencia de la red tiene un límite. Me encanta eso. La gente que vive en Octavia sabe que hay efectivamente un final. Y como hay un final, tienen una certeza. Y como tienen una certeza, están despreocupados y tranquilos. Se acepta. Una reconciliación con lo imperfecto, con la finitud. Decides dos cosas al ¿No? saber que tenemos decidimos dos cosas al saber que tenemos un final, ¿no? Esmerarnos en hacer todo lo que queramos, o sencillamente no hacer nada, porque como no hay nuestros planes, podríamos vivir tranquilamente. Bueno, son dos polos, ambos válidos, pero ser conscientes de que al final, pues todo tiene un fin. Claro. En realidad, eso es para todo, ¿no? No sé quién decía, perdona mi mala memoria, que solo amamos lo que podemos perder. Claro, ¿no? En el amor de pareja o de otro tipo, en algún momento se acaba. Tiene que acabar. No hablo de traiciones, bueno, es otra historia que también puede suceder, pero hablo de, obviamente, de aquello que me enseñó un alumno mío en una clase, para mí, imborrable, cuando hablando de estas cuestiones levantó la mano y dijo, ante el silencio de todos, ¿no? Y mío también, obviamente, ¿no? El chico dijo, profesor, yo aprendí todas estas cosas, ¿no? Teniendo mascotas. Porque tener una mascota, profesor, es aceptar que se me va a morir en algún momento. Uy. Un silencio, ¿no? En la clase, estremecido, vibrante. Todos sabemos eso, los que tenemos mascotas. Sí. ¿No? Y con los hijos pasa lo mismo al revés. Normalmente es uno el que parte, uno el que dejará de verlos, ¿no? Pero mira, la partida, ¿no? Que, a ver, por ejemplo, ¿no? Queda poco, mira. Pero que quede poco, que se acabe y ya no quede nada, solo tiene sentido porque sabemos que ha estado lleno, que ha sucedido, que ha sido verdad, que ha tenido un color. Ese vaso maravilloso de Orange Coffee aquí en Citadín. Es decir, si esto acaba, Michael, diremos,
ocurrió. Si yo pierdo, como a todos nos ha pasado, algún ser querido, ¿no? Luego de las lágrimas, ¿no? Que llega la luz. ¿Verdad? Lloro porque realmente fue verdad la presencia de esa persona para mí. Luego después, claro, como Hannah Arendt diría, el olvido y la verdadera muerte, ¿no? Con las arquitecturas, lo mismo. Hacen posible vidas, sucesiones, generaciones. Incluso las propias construcciones también se apagan y se quedan, finalmente, en algunos casos, ¿no? Muy nobles, como las ruinas, como restos, ¿no? A veces se quedan simplemente como imágenes, como recuerdos, ¿no? Me voy a poner en el plan optimista y decir, claro, todos somos conscientes, aceptamos que todo tiene un final, todo va a acabar, vivimos con eso, abrazamos eso, pero a veces decir que algo se acaba es un poco dramático, triste. Suena Y mejor dramático, ¿no? Claro, prefiero pensar en que claro. en lugar de pensar que existen los finales, mejor pensemos en que existen los nuevos inicios. Eso iba a decir, maravilloso, Michael. Oye, estamos conectados, qué genial. Es que yo te iba a decir, yo creo que todo arquitecto debe ver una película, Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore. Ver todo lo que ocurre en esa sala de cine, en esa placita, con ese loco que pasa, ¿no? Con sus bolsas, ¿no? La piazza es mía, ¿no? La plaza es mía, ¿no? Y lo que ocurre al final, no vamos a hacer spoiler, y lo que ocurre al final, con todos los niños ya grandes, ¿no? Con todos los adultos ya con cabello encanecido sin él, ¿no? Mirando ese lugar, ¿no? Por última vez, ¿no? No diremos nada más, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Que también en esa película se ve a gente más joven jugando en medio de lo que ellos ven, como en el cuento Los eucaliptos de Carlos Ramón Ribeiro, ¿no? Han talado unos árboles que significaban tanto para unos jóvenes, unos chicos que ya empiezan a crecer, ¿no? ¿No? Llegan nuevos niños y Ribeiro dice, ¿no? Nosotros nos quedábamos mirando el aire pensativo, ¿no? Encendiendo un cigarrillo, ¿no? Los nuevos niños que llegaban eran felices porque lo ignoraban todo, ¿no? Y a veces es bueno eso, ¿no? Es bueno, como con los hijos, como con los alumnos, ¿no? Que hayan puntos de partidas que se pierdan en el horizonte. A veces estamos para esto, ¿no? Para aceptar el adiós, pero también para aceptar dentro de la vida que tenemos distintos nuevos comienzos igualmente, ¿no? Que hay que aceptar que cambiamos de trabajo, que cambiamos de ciudad, en algunos casos cambiamos de pareja, ¿no? En algunos casos cambiamos, no sé. Mira, por ejemplo, ¿no? Como me acaba de pasar, acabar un libro, ¿no? Con el cual has estado viviendo, conviviendo y peleándote mucho tiempo, ¿no? Publicarlo y casi el libro es como un féretro, ¿no? Que encierra algo que ya no está para ti, ¿no? Que ya no sostiene tu corazón, ¿no? Que Quisiera, ya tiene una vida nueva en otros lectores, ¿no? tomando lo que dices de cambiar, y tal vez lanzo esta pregunta, y eso podría ser el inicio para otra tertulia, Un reencuentro acá. otro Sí, reencuentro sí, a sí. partir de esta pregunta. Sí, sí. Cambiar de pareja, cambiar de trabajo, Ya. cambiar de identidad, Es que eso es lo que yo creo que hay que aceptar. cambiar de Somos, identidad. así Sí. es, no somos lo mismo, y somos lo mismo al mismo tiempo. Rain Kulhas es un arquitecto muy Claro, famoso, sí, sí, sí. hablaba de la identidad, Ya. hablaba de aceptar que esto se puede borrar, aceptar de Ujú. que las ciudades, las tradiciones, el patrimonio Claro, puede borrarse. claro. Y pues muchos podrían, no, ¿cómo es posible que un arquitecto esté a favor de borrar las costumbres? Pero Claro. es que es parte de, ¿no? Es parte de estos cambios. Incluso aceptar que su hermoso diseño en algún momento dejará de existir. Así es. Y es eso puede ser muy complicado de Muy aceptar. complicado, Sí. pero Porque es parte sí, sí, tuyo. sí, claro. Y entonces me parece que la finitud termina siendo también una aliada, porque te permite expresar. Sí. Y la expresión requiere, otra vez, un límite. Oye, Mike, lo hemos pasado genial, ¿verdad? Yo quiero encontrarme un montón de gente, Seguiría esta público, conversación. para hablar de todo esto y Sí, más, ¿no? sí, En un sí, buen taller, curso, como sí. ¿no? En que desarrollemos más las cosas detenidamente. ¿Te imaginas escuchar a toda la gente que ahora nos va a poner su comentario en las redes, nos está viendo, quiere decir cosas, piensa cosas, siente cosas? ¿Te imaginas? Oye, y si lo reunimos en una propuesta,
con un grupo en un aula, en un lugar, no sé, ¿no? Al aire libre o bajo un techo, ¿no? Y empezamos a desarrollar cosas, ¿no? Improvisando a partir de un vaso, de un libro o una canción. Creo que sacaremos, como tú lo Yo has creo que permitido, sí. tesoros, ¿no? Además, si de dos personas sale, yo creo que hartas cosas de qué hablar, Claro. hartas ángulos de cómo ver las cosas, el objeto. Claro. Imagínate un grupo que también tenga estas Sí, sí. intrigas, Sí. no sé Sí, qué sí, sería sí. eso, ¿no? Yo Bueno, ya me froto las manos. Debe ser espectacular ver cómo se multiplican las ideas. Muchísimas gracias. Víctor, qué gustazo, la verdad. Martín, gracias Lo pasamos bien. por Campeón. por la Un asistente de lujo, ¿ah? Genial.